con este corazón adorando al Señor, dándole gracias. Qué placer, qué privilegio tener tan grande consejero. Gracias porque nos hiciste hijos. Y aquí estamos, papá, para elevarte nuestra adoración, todos unidos en un mismo corazón. Te alabamos, papá. Gracias. Buen día, hermanos. Buen día a los que no nos hemos saludado. Bendiciones a todos. No nos queremos ir de este. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque cuando los corazones se unen para alabarlo, para exaltarlo, su presencia viene, su presencia manifiesta, está aquí en medio de su pueblo. Así que gloria a Dios porque Él está aquí. ¿Quién lo puede creer? ¿Quién puede decir amén? Sí, Él está aquí porque acá está lleno de corazones que lo aman, que lo buscan. Y si algún corazón está opaquito, Él en este día lo abraza y le dice bienvenido. Así que damos gloria a Dios por eso, ¿sí? Podemos tomar asiento, los niños pueden ir pasando. Bueno, bienvenidos a todos, una vez más, a los que están mirándonos por internet también. Sabemos que es el último fin de semana de vacaciones de invierno o receso invernal, que ya mañana arrancan las clases nuevamente, que los protocolos van extendiendo las capacidades. Así que, bueno, que nadie se afane por el día de mañana, sino que todos pongamos nuestro corazón en donde estamos hoy, ¿sí? Y bueno, nuestros pastores hoy están descansando, los bendecimos desde acá, le mandamos un saludo enorme que seguramente estarán ahí a través de las redes. Y bueno, antes que nada vamos a orar por esta palabra, ¿sí? Por este tiempo. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque como recién cantábamos y te adorábamos y te alabábamos, sabemos que estás acá, que estás en medio de tu pueblo, Señor. Sabemos que sos un Dios grande, fuerte y poderoso, que nos ama con tan grande amor, que entregó a su Hijo y que nos hizo libres en ese mismo momento, cuando postrados caímos delante de tu presencia. Y una vez más, Señor, acá estamos, porque tenés mucho para decirnos, porque tenés un gran abrazo para darnos, porque querés mostrar tu corazón una vez más a cada uno de nosotros, porque querés pararnos firmes en esa posición que vos ya nos diste. Por eso, Señor, en este momento, unidos en un mismo espíritu, te clamamos, papá, por protección. Señor, que en el nombre de Jesús sean nuestras mentes, nuestras emociones, sujetos en obediencia a Cristo Jesús y cubiertas, Señor, por tu mano de misericordia. Papá, que en el nombre de Jesús cubre nuestros oídos espirituales, nuestra vista, para que estén alineadas y sintonizadas a tu voz, papá. Sé tú, Señor, el que obra en cada uno de mis hermanos, como has obrado y traspasado mi corazón primeramente. Pero, Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, que tu palabra atraviesa y traspasa, y acá estamos dispuestos a escucharte. Por eso sabemos también, Señor, que el enemigo viene para querer distraer, para querer entrar dudas a nuestros corazones. Pero amparados en ti, porque vos sos nuestro refugio, vos sos nuestra fortaleza. Señor, te clamamos por protección, pero también declaramos conforme a tu palabra, que nos sometemos a vos y entonces resistimos a Satanás y él huirá de nosotros. Señor, que en el nombre de Jesús sean atados y callados todos los espíritus, Señor, de duda, de incredulidad, de confusión, Señor, sino que sea el Espíritu Santo, papá, tu Espíritu manifestándose con poder en medio de este lugar, en medio de tu familia, de tu congregación, y aún, Señor, para aquellos que están a través de las redes. Papá, tu palabra es poderosa y nunca vuelve vacía. Por eso en ti confiamos, Señor, para que tú una vez más obres con poder, Señor, cubriendo la tecnología, papá. Te damos gracias porque para fines útiles las estamos usando, para llevar tu palabra, para escuchar tu voz. Papá, pero también en este día te pedimos dirección. Señor, sabemos que venimos caminando, que corremos una carrera, Señor, y muchas veces no podemos ver el camino.
Señor, que sea tu santa palabra y el poder de tu Espíritu direccionándonos. Señor, el camino es angosto. Muéstranos, Señor, sosténnos en este caminar y que en este día tú nos muestres cómo estamos caminando este camino. Señor, y sobre todas las cosas, que tu corazón en esta mañana sea revelado a nuestro corazón. Manifiéstate con poder, Señor, tu palabra es poder. Santifícanos en tu verdad, papá. Tu palabra es la verdad. Por eso, Señor, en esta mañana nos entregamos a ti, te clamamos, Padre, por cada uno de estos corazones, para que cada uno de ellos reciba aquello que vos le has traído en esta mañana. No sabemos cómo orar, pero es tu Espíritu Santo quien gime y quien conoce las verdaderas necesidades de nuestro corazón. Por eso, papá, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, trayendo palabra a cada uno de mis hermanos. Te recibimos tu voz, nos disponemos en alma, cuerpo y espíritu para ser transformados por tu amor, por tu palabra y tu presencia en esta mañana. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, bueno, antes de ir a la palabra, vamos a recordar, vamos a ver cómo estamos hoy, cómo está nuestra sociedad hoy, esta cultura en la que vivimos. Y la realidad es que hoy, más que nunca, siempre fue, pero hoy más que nunca se escuchan grandes gritos de libertad, ¿no? Todos claman libertad, queremos ser libres. Todos claman y no importa si son niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, todos claman libertad. Hoy escuchamos por todos lados, ¿sí? No existen hoy las figuras de esclavos, no existen mayormente, a no ser que hablemos específicamente de casos muy concretos como la trata de personas, ¿sí? Pero no existen personas encadenadas, esclavas. Hoy es un mundo en el que generalmente, mayormente, las personas son libres, pero se sigue clamando libertad en función de los derechos que yo tengo, todo lo que yo necesito, todo lo que yo creo que a mí me hace bien, todo lo que satisfaga mis deseos más íntimos, eso es libertad, eso es lo que clamo, eso es lo que quiero y si lo obtengo, soy libre. Y en pos de eso se mueve este mundo. Y no solamente ahora, ya venía desde, obviamente, y lo vemos en la palabra, no los busquen, yo les voy a ir leyendo los pasajes porque son muchos, pero ya el pueblo de Dios, incluso, en Jueces 17:6 decía, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. El pueblo de Dios, ya no estamos hablando de los paganos que buscaban hacer sino el pueblo de Dios, en ese momento buscaba hacer lo que mejor quería. Y así fue toda la historia del pueblo de Dios y así es muchas veces la historia del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ¿no? Pero hubo en toda la historia muchísimo testimonio, tenemos a través de la palabra, ¿sí? De hombres y mujeres que no buscaron ese tipo de libertad, ¿sí? Y fue el caso de Daniel. Ustedes se acuerdan, leyeron el libro de Daniel, ¿sí? Daniel, un joven noble que había sido tomado cautivo, había sido llevado a Babilonia y literalmente él y todos los jóvenes nobles lo que Babilonia quería era transformarlos, robarles la identidad, hacerles olvidar su lenguaje, su cultura, obviamente, su Dios, todo. Quería atravesarlo, transformarlos, diluirlos, que esa palabra la escuché, me encantó. Quería diluir al pueblo de Dios, empezando por estos jóvenes. Y Daniel estaba cautivo literalmente. Él no era libre como nosotros que podemos ir. Él estaba cautivo. Pero él conocía algo muy importante. Y era la libertad que él tenía en su corazón para decidir, más allá de todo peligro que implicaba estar donde estaba, y de incluso la muerte, decidir servir al Dios que su corazón amaba.
Él fue metido con los leones y nosotros a través de todo el libro de Daniel vemos todo lo que él pasó. Y él estuvo 70 años en Babilonia y no hay registros de que cuando volvieron de la cautividad él vuelva. Él pudiendo haber vuelto a Jerusalén, él se quedó, él decidió quedarse, ¿sí? Pero no decidió quedarse a ser atravesado, a ser traspasado por la cultura babilónica, sino que decidió seguir siendo libre aún a pesar de las cadenas que lo encadenaban a Babilonia. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Él se mantuvo en integridad, en pureza, en santidad, por amor al Dios de su corazón, al Dios de su vida. Y el tema es que hoy estamos en Babilonia. El mundo es Babilonia. Babilonia quiere atravesarnos, quiere traspasarnos, quiere transformarnos. Lo dice la palabra, ¿sí? Babilonia, el mundo. Nosotros somos la generación, como siempre, que nació en Babilonia. Nosotros nacimos en el mundo. Nacimos esclavos, literalmente, ¿sí? Esclavos del pecado y de la muerte. Pero Cristo nos liberó. Y ahora, en esa libertad con que Él nos hizo libre, nosotros, como iglesia, elegimos, por amor, servir a este Dios. Pero, el tema es, como dice la palabra, ¿no? Juan 17, 14 y 16. Fíjense, cuando Jesús oró al Padre por sus discípulos, no les dijo que los sacaran. Dios no nos quiere sacar de Babilonia, Dios no nos quiere sacar del mundo. Y Jesús ya lo había orado por sus discípulos cuando le dijo: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. ¿Sí? El hombre caído, nosotros cuando nacimos con la naturaleza pecaminosa totalmente, éramos adictos al pecado, o sea, no teníamos forma de controlar sobre nuestro pecado. El pecado nos controlaba y nos dominaba. Pero, ¿sí? Finalmente, Juan 8:36 dice: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y finalmente conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, ¿sí? Porque gloria a Dios por aquella persona o aquellas personas que te predicaron y por la que llegó la verdad a tu vida. Y gloria a Dios porque a Él le plació que vos fueras libre para vivir en libertad, ¿sí? Entonces, el tema, ¿cuál es acá? Vamos a ver ahora Gálatas, ¿sí? Gálatas 5:1, y por eso los pongo en contexto. Pablo estaba tremendamente preocupado. ¿Por qué? Porque los Gálatas, que habían sido libres, que habían sido justificados, que habían sido liberados del poder del pecado y de la muerte y de la ley sobre sus vidas, estaban escuchando algunas voces que los estaban volviendo a hacer rituales como algo que completaba la salvación. ¿Se entiende? Nosotros creemos, sabemos, entendimos, porque así Dios nos lo reveló, que solo es por creer en Cristo que somos justificados. No nos salvan las obras, no nos salvan lo que yo pueda hacer. Lo único que a mí me da salvación es la fe en Jesucristo. Le voy a contar una historia que escuché el otro día con mi sobrino, y la realidad es que cuando la escuché no la entendí. Y él tampoco.
Perdón, Brian. Pero cuando después la volví y estuvimos hablando los dos, el Señor nos dio el entendimiento. ¡Wow! Dije, claro. La historia dice, una persona muere, va al cielo y ve que hay un portero, digamos, ¿sí? Para no poner nombres que otras religiones usan como los que tienen las llaves, nada. Hay un portero. Y esta persona cuando llega le dice, atentos, ¿puedo pasar? ¿Puedo entrar? El portero lo mira. ¡Buah! Mira, si querés pasar, tenés que sumar 100 puntos. Si lo sumaste, pasás. Ah, bueno. Bueno, a ver, decime, ¿cómo pensás sumar los 100 puntos? Y le dice, y mirá, yo toda la vida estuve ayudando en un merendero, colaborando con los chicos que no tenían para comer, entonces les hacía, les llevaba, juntaba. Ah, bien, bueno, 1 punto. ¡1 punto! Pero eso, no, bueno, ¿qué más? A ver. No, bueno, yo fui el pastor de una congregación, 35 años sirviendo a mi Dios en la congregación. 1 punto. Ya van 2. ¿Cómo? 35 años de servicio, una vida dedicada al Señor y solamente 1 punto, tengo 2, tengo que llegar a 100, no entro. Y seguía con las preguntas y a cada pregunta de lo que él contaba, de lo que había hecho en su vida, ¿sí? Él, de 1 punto, ¿sí? Casé gente, acompañé viudas, estuve con los huérfanos, di muchos cursos de talleres de sanidad, 1 punto. Y en eso viene uno que se acababa de morir, y va, entra y pasa de largo, no pide permiso, va y entra. Le dice, ¿y este? ¿Cómo este pasa así de una? Sí, él no juega nuestro juego, él no juega tu juego. El que pasó directamente y sin preguntar, sabía y le dice, ¿cómo pasa directamente? Si ese solo iba a la iglesia los domingos, alguna vez ayudaba, pero yo no lo vi servir, no nada. Y lo mira. Dice, él no juega este juego. ¿Qué juego? Ese, en su corazón, había entendido que la salvación es solo por fe en Jesucristo. Cuando él entendió eso, no necesitó hacer cosas y vivir haciendo cosas para ser salvo. Él lo entendió. Él entendió que su lugar al lado del Padre y del Hijo y del Espíritu por la eternidad era simplemente por creer en Cristo. Y tuvo acceso directo, nadie lo frenó en la puerta, dice, ¿a dónde vas? Pero este otro, habiendo sido pastor o líder o de la alabanza o lo que quieran, nunca había entendido que todo eso que estaba haciendo no era para salvarse, porque no tenemos forma de hacer algo para salvarnos. Lo único que nos da salvación, lo único que nos justifica delante del Padre es nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, había judíos que le estaban diciendo a los gentiles, ¿sí? A estos que habían nacido en otros lugares que no eran judíos justamente, que para ser salvos no solo tenían que creer en Cristo, sino también que tenían que hacer otras cosas. Y ese era el peligro, y esa era la premura de Pablo, de decirles, ojo, paren, ¿qué están haciendo? Entonces, Pablo les habla y una de las cosas que ellos pretendían eran que estos gentiles, que ahora cristianos, se hicieran la circuncisión. Y la realidad es que la circuncisión era el símbolo del pacto que Dios había hecho con el pueblo judío, ¿sí? Por el cual le dijo, a través de esto, ustedes sabrán que son mi pueblo y yo soy a ustedes su Dios. Era un símbolo, porque la circuncisión que el Señor esperaba de ellos está en Deuteronomio 10:16, que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan vuestra cerviz. El Señor utilizó un acto físico como símbolo de algo que estaba pasando en el corazón o que debía pasar.
en el corazón de su pueblo. Es como cuando nosotros nos bautizamos, ¿sí? Ese es el símbolo de lo que ya antes pasó en nuestro corazón. Entonces, esa era la cuestión. Pablo estaba queriendo, ¿sí?, que estos nuevos cristianos, estos cristianos recién nacidos, tuvieran bien en claro que la salvación era solo por Cristo, solo en Cristo, solo por la fe en Él. Pero también la cuestión era, y después cuando empezás a caminar, ¿sí?, en la vida cristiana, y cuando empezás a caminar en esa vida eterna que ya estamos caminando, ¿sí?, esas obras que vas haciendo, esa forma de vivir, manifiesta algo muy específico. Y sobre eso también Pablo les hablaba. Entonces, Gálatas 5:1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libre del poder del pecado, nos hizo libre de la ley, y Él acá les advierte claramente. Si ya entendimos entonces que no hace falta la circuncisión, que no hace falta nada más que nuestra fe en Cristo, bueno, y entendimos, y fíjense qué bueno que es Dios, siempre es bueno, y cómo alinea todas las cosas. Hoy yo leía cada una de las canciones que estuvimos cantando, declarando todo lo que el Señor viene a decirnos. Él nos hizo libres, nos postramos delante de Él y Él ya nos hizo libres. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Bueno, gloria a Dios por todo el que se hizo cargo de la pregunta. Si sos hijo de Dios, Él te hizo libre en el mismo momento en que fuiste adoptado. Entonces, y ahí viene la cuestión. Somos hijos libres en un mundo que está exigiendo libertad, en un mundo que nos atraviesa y nos traspasa, y ahí empiezan en el pueblo de Dios muchas veces las confusiones de que ¿cuál es la libertad con la que Cristo me hizo libre? Porque acá Pablo les dice, ¿no?, bien clarito, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Son dos advertencias, una en positivo, por decirlo de alguna forma, otra en negativo, ¿sí? Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y la otra es, ojo, no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Este mensaje Pablo se lo estaba dando a la iglesia, a vos, a mí. No se lo estaba dando al babilónico, al pagano, al que está en el mundo. Se lo estaba dando a la iglesia. Entonces, en Romanos, si después ustedes lo leen, que seguramente ya lo han leído, pero lo releen, Romanos, el capítulo 1, da una descripción total y cabal de cuál es la naturaleza caída del hombre. Que éramos cada uno, y decirlo así suena como hasta teológico, parece, wow, la naturaleza caída del hombre. ¿Qué dice Romanos 1? ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué eras vos y qué era yo? ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? ¿Te guste o no te guste? Eso es lo que dice Romanos 1, ¿sí? Y a partir del 28-31 de Romanos 1 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ¿sí? El mundo no quiere conocer a Dios. Y la verdad que nosotros tampoco queríamos conocerlo, ¿sí? Él a su vez los entregó a depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, que son divisiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres,
Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que según el justo decreto de Dios, quienes participan de tales cosas se merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esta era tu vida y la mía. Recibe según el Señor te esté hablando. De esto nos sacó. De esto Jesús, con su sangre, con su sacrificio, nos liberó. No había forma que dejáramos de hacer esto, porque éramos literalmente esclavos del pecado. Pero Él nos liberó, ¿sí? Y como decíamos antes, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, porque llegó ese momento de que conozcamos la verdad y de conocer a Cristo. Y entonces ahora sí, siendo libres en Cristo, Romanos 8 del 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, en Cristo el pecado no tiene poder sobre nosotros. Somos libres en Cristo Jesús. El pecado no tiene, y acá es cuando empieza todo un tema, ¿por qué? Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hace un rato pregunté, ¿cuántos acá son hijos de Dios? ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Amén. Cuando el Señor, en ese momento en que se consumó en nosotros la obra de salvación, Él nos selló con su Espíritu Santo. Y dice la palabra que en ese sello el Espíritu, porque aparte fue la promesa de Cristo, que ese Consolador iba a vivir en nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu vive en ustedes? ¿Cuántos se creen realmente templo del Espíritu Santo? Entonces, soy hijo de Dios, el Espíritu habita en mí, y acá dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, que el Señor abra el entendimiento en cada uno de nosotros, o sea, es el Señor mismo, es el Espíritu del Señor el que está en nosotros. El pecado no tiene poder. Y entonces dice, sí, soy libre y el pecado no tiene poder sobre mí. ¿Por qué entonces algunos viven en pecado? Y esta era la aclaración que hacíamos el otro día con uno de los chicos. ¿Sí? Todos vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas, porque la obra perfecta va a ser consumada el día que veamos cara a cara a Cristo. Pero una cosa es eso que he patinado, y en el momento el Espíritu que habita en mí me dice, epa, date cuenta, y vos te arrepentís, y el Señor, no hay ningún problema, porque ya tus pecados fueron perdonados. Cuando hablamos de vivir en pecado, hablamos de eso en lo que vos estás decididamente y no haces resistencia. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? Solamente donde está el Espíritu, y en cada uno de nosotros habita, vive el Espíritu de Dios. Entonces, en Gálatas, y esa es la otra porcioncita de la palabra, chiquita en cuanto a versículo, pero grande, poderosa y sustanciosa para nosotros, ¿no? Gálatas 5 del 13 al 15 dice, porque Pablo dijo, bueno, ya está, entendieron que la fe es por la salvación, la justificación es por fe en Cristo, pero ahora entiendan cómo vivir en la libertad, ¿sí? Porque ustedes, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y lo primero que dice, a libertad fuisteis llamados. Y el tema es, como decíamos recién, que al estar en Babilonia, al vivir en Babilonia literalmente, al vivir en el mundo, quizás estamos atravesados por pensamientos que están tan arraigados en nosotros que pensamos que está bien en situaciones, en circunstancias, y tienen más que ver con el mundo que con Dios. Entonces, y acá es donde hay varias cosas donde nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien claros. Y una cosa es que la libertad de Dios no es el legalismo, ¿sí? No es religiosa nuestra relación con Dios. ¿Qué es legalismo? El legalismo religioso es cuando somos hijos de Dios, que estamos en una relación, ¿y cuándo estaríamos siendo y viviendo en legalidad? Cuando esta relación está centrada en mí y solo en mí. Lo importante en esto soy yo. ¿Sí? Cuando yo me satisfago a mí mismo y en esa satisfacción que busco, para mí lo busco a Dios, porque entonces voy delante, Señor, gracias por mi mujer, por mis hijos, por mis perros, por mis autos, por el trabajo, y Señor, bendecime y dame. Entonces es una relación legalista. La religión católica es una de los ejemplos más claros, pero esto también atraviesa la Iglesia de Cristo, Esto también atraviesa. Es adherir a un código estricto de órdenes y prohibiciones que tiene en sí mismo la justicia suficiente para entrar al cielo. Hay religiones, como la que acabo de nombrar, que vos tenés que hacer todo eso que dice para entrar al cielo. Pero este legalismo de alguna forma también está en nosotros, porque si ya entendimos que no tenemos que hacer nada, ¿sí?, para entrar al cielo, si basamos y fundamentamos nuestra vida en cómo vivirla, a ver, la palabra que dice, ¿se puede o no se puede? ¿Qué digo? Ay, ¿cómo hago esto? ¿Lo puedo hacer? No, pero la palabra... Cuando yo empiezo a buscar en la Biblia si se puede o no se puede hacer lo que quiero hacer, eso es legalismo. Y ya vamos a ver por qué. Porque finalmente estas normas, ¿sí?, estas demandas morales y espirituales, si yo solamente voy a buscarlas para ver qué puedo y qué no puedo hacer, me voy a dar la cabeza contra la pared porque voy a ver que más de una vez no puedo. Si yo busco y leo esto como un libro de normas morales que tienen que regir mi vida, listo, ya se los firmo, 0 se sacaron porque no, la van a pifiar cada día de sus vidas. Pero por otro lado, muchos lamentablemente pueden vivir de esa forma esta libertad cristiana con un legalismo encubierto. Pero por otro lado también está lo que atravesó a la Iglesia de Cristo, que tiene más que ver con lo que hoy se vive afuera, en Babilonia, con lo que podemos llamar libertino o libertinaje, ¿no?, que también está centrado en el ser humano que se satisface consigo mismo, ese que ya no necesita del otro para satisfacer sus necesidades, sino que en sí mismo puede todo. Yo me proveo para cada necesidad física, espiritual y emocional que necesite. No necesito del resto del mundo. Entonces, es una relación con Dios que sigue, entonces es entre Dios y yo. Porque como Él me bendice, yo después todo lo que yo necesito me lo traigo a mí mismo. En el mundo lo vemos de una forma muy, muy tremenda. En el mundo el libertino rechaza todos los códigos morales, ¿sí?, adhiere a un estilo de vida dictado por sus intereses y deseos personales. Y en la Iglesia, el libertino, y escuchen bien, en la Iglesia, el libertino justifica, ampara sus pecados cuando dice, Dios me ama. Él me acepta como soy.
Dios me ama, es verdad. Él me acepta como soy. La palabra dice, sé santo como yo soy santo. Sé puro como yo soy puro. Vení a mí y yo transformo. Vení a mí y yo te limpio. Vení que yo te lavo los pies. No, dijo Pedro. No, Señor. Bueno, entonces no vas a tener parte conmigo. Entonces bañame todo. No, Pedro, ya estás bañado. Ya estás limpito, de los pies nada más. Estamos limpios. La sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz ya nos limpió. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero cada día nos vamos a embarrar los pies. Y el Señor quiere limpiar tus pies todos los días. Él no te dice quédate con los pies sucios. Entonces cuando yo digo, ay bueno, total el Señor me ama, ya me va a cambiar. ¿Con qué corazón lo digo? ¿Estoy justificando mi pecado? El no querer enfrentar a ese Padre que me ama tanto que quiere transformar y sacar todo de mí para que Él brille y literalmente viva en mí. ¿O quiero como el mundo? Ay, bueno, no, sigo en esta. Un poquito más, pues esto me gusta, porque la realidad es que aquello en lo que seguimos, es aquello que nos satisface, aquello que nos gusta, aquello que nos da placer. Entonces, es muy difícil enfrentar y decir, bueno, ¿pero qué tiene de malo? Y quita a Dios del centro de tu vida, quita a los demás de esa relación que Dios quiere que vos tengas con el resto. Entonces, ¿qué libertad estás viviendo? ¿Sos legalista? ¿Sos libertino? ¿O estás viviendo la libertad con la que Cristo te hizo libre? ¿No? Y el Evangelio es el camino de vida que lleva a Dios. El legalismo lleva a la muerte. El libertino lleva a la muerte. Pero nosotros somos hijos de Dios, hechos libres en Cristo. Y esa libertad que Cristo nos dio es un camino de vida, es un camino que nos lleva a Dios. Entonces, fíjense cuando ahí dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Esa palabra ocasión ahí, en ese contexto, viene de una palabra, la traducción era aporme. ¿Y qué era aporme? Era la base central de donde se originaban las operaciones de una campaña militar. Mi marido eso lo podría haber dicho bien, bárbaro. Eso, la base desde donde se manejaban todas las operaciones en una campaña militar. Ustedes saben, ¿no?, que está el centro del comando. Bueno, ¿dónde está el comando de tu vida? Aquello que dirige todo lo que, primeramente, lo que sos. Porque en lo que sos está basado ese comando, ¿no? Y vas dirigiendo, entonces podés ir haciendo en base a lo que sos. Pero si vos no estás parado en la libertad de Cristo y estás en la carne, como dice, ¿no? Entonces, y la carne no se refiere al cuerpo físico. La carne se refiere a la inclinación al pecado que cada uno de nosotros tenemos. O sea, hermanos, nosotros nacimos con una naturaleza caída, y esa sigue estando. Pero Cristo nos dio su naturaleza y hay una lucha y hay una pelea interna. Por eso es la importancia de vivir en esta libertad, porque la otra, la carne, la de los deseos pecaminosos, va a querer. ¿Y sabe qué es lo único que aplasta esa naturaleza? ¿Qué es lo único que aplasta esa carne? Mi comunión y mi intimidad con Cristo. Yo no tengo forma de aplastar mi propia carne si no me mantengo firme en la libertad con que fui hecho libre en Cristo. No hay forma. No hay forma. Cristo no... Antes de leer, les voy a leer. Miren, me lo saqué del Google. Sí. Cuando vos querés saber algo que no significa para vos como hijo de Dios, anda al Google y lo vas a encontrar. Dice, libertad, una de las acepciones del Google. Estado o condición de la persona que es libre. Perfecto. Acá todos gozamos de libertad porque somos personas libres. Hasta ahí vamos bárbaro. Entonces te define... ¿Qué sería estar libre?
que no está en la cárcel. Ya ahí vamos para atrás. Porque sabemos que por la gloria y la gracia y misericordia del Señor, muchos que por malas decisiones están en la cárcel, finalmente ese es el lugar que el Señor utiliza para que lo conozcan. Así que el estar en la cárcel no es impedimento para nosotros como hijos de Dios para ser libres. Y dice que no está en la cárcel, pero tampoco que está sometida a la voluntad de otro. Y nosotros somos libres, y por esa libertad con que Cristo nos hizo libre, nos sometemos a la voluntad del Padre. Pero no solo eso, dice la palabra que nos sometemos unos a otros. ¿Ahí a quién le gustó? ¿Más de uno? Ojo. Acá dice, no está sometida a ninguna voluntad, pero no es lo que la palabra dice de los hijos de Dios. Y no está sometida a la voluntad de otro, y fíjense, ni está sujeto. O sea, no tiene forma de hacerlo por obligación, por un deber, por disciplina. O sea, esta es la definición de libertad que el mundo busca. Hacer lo que yo quiero, no someterme a nadie, que nadie me venga a decir lo que tenga que hacer, ni por obligación, ni por un deber, ni por disciplina. Esta es la definición del mundo de libertad. Y lamentablemente la definición de libertad que a muchos de los hijos de Dios se le enmarañó con la libertad con la que Cristo nos hizo libres y todo se trastocó. Cristo no nos dio libertad para que hagamos lo que querramos, sino para que podamos, por primera vez en nuestra vida, hacer lo que Dios quiere. Y a partir de ahí, elegirlo cada día tomar la decisión de hacer. Porque soy libre, elijo hacer lo que mi Padre anhela para mi vida. Elegimos la libertad, pero esta libertad no es el derecho para volver a aquello por lo cual Cristo pagó con su vida. Y ponemos ejemplos grandes para, no sé, ¿eras re envidiosa? ¿Eras re celosa? ¿Estabas en adulterio? ¿Estabas en fornicación? Cristo pagó en la cruz por eso. ¿Estabas en adicción? ¿Estabas en pornografía? Cristo pagó en la cruz por eso y hoy te dio libertad. Y hoy sos libre. Y hoy todo eso no tiene poder sobre vos. Vos, en libertad, decidís vivir en la voluntad del Padre. ¿Y por qué? Por amor. Dice 1 de Pedro 2:16. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Sí? Pedro también exhortaba, o sea, no usen la libertad para decir, bueno, no pasa nada, es esta vez, ya está. El Señor me ama, ya me va a cambiar. No dice eso la palabra. Segunda de Pedro 2, del 18 al 21, le decía, ¿no? Y sobre todo el tener cuidado, porque muchas veces, aunque tenemos años en el camino, quizás no estamos tan maduros o tan crecidos, o aún no nos han llegado el entendimiento de algunas cosas porque no se la hemos pedido al Señor, o simplemente no estamos en la comunión y en la intimidad con el Señor y llegan mensajes, ¿sí?, astutos, porque el enemigo es astuto, que pueden, ¿sí? Entonces, para la gloria de Dios, no pasa acá, pero sí pasa en la iglesia de Cristo. Entonces, 2 de Pedro 2, del 18 al 21, dice, de aquellas personas que son de la iglesia, supuestamente, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si vos seguís bajo el pecado, aquel del cual Cristo te hizo libre, entonces volvés a ser esclavo, ¿sí?
ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que les dio. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Ojo con las cosas que escuchamos, porque hoy hay iglesias de Cristo que aceptan un montón de cosas que son completamente antibíblicas, pero que así todos las fundamentan con la palabra de Dios. Pero hermano, hermana, si vos no conoces la voz de tu Padre, si vos no tenés intimidad con tu Padre para que Él te abra a través de su Espíritu Santo y su palabra el entendimiento y vos puedas bucear cada vez más profundo, con que en una semana, en 10 días, vos sigas viviendo en la que vos querés, te cruzaste con uno de estos que realmente están plantados y te dan vuelta. Lo único que a vos te va a sostener firme siempre es tu comunión con el Señor. Es vivir en esa libertad que Él te da. Y eso es algo permanente. Y en este tiempo tenemos que tenerlo más claro que nunca. En estos versículos que leímos, Pablo dio 4 propósitos de la libertad para saber cómo vivir en libertad. Los 3 primeros tienen que ver con las relaciones con los demás, conmigo mismo y mi relación con Dios. Entonces, cuando dice, espérenme. Lo de la ocasión para la carne, listo, eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Que tu centro de comando no tiene que ser la carne, no es la carne. El centro de comando en la vida de un hijo de Dios es el espíritu, no la carne. Pero el segundo propósito, cuando dice, si no, estábamos en el versículo 13, ¿no? Primer propósito, dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y el segundo propósito, y ahí habla de mi relación con los otros, ¿no? Hermanos, yo tengo y vivo en el Espíritu. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Yo puedo controlar la carne, ¿sí? Hay una relación conmigo mismo. El segundo punto sería, si no, servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Y acá claramente es la paradoja de que en Cristo la vimos claritamente, ¿no? Esto de, si Él me hizo libre, ¿por qué yo me tengo que volver a someter? Filipenses 2, del 1 al 7 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, ¿sí? Algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, les decía Pablo a los filipenses, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y el pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Él nos habla de la relación con los demás, del servicio que viene por amor. En libertad yo puedo literalmente amar a los demás. Había en Éxodo, en Éxodo 21, después de que Dios le da los 10 mandamientos, ¿sí? La primera ordenanza que les da dice que si
uno del pueblo toma esclavo a otro, después de 6 años de servicio como esclavo, al 7º año lo puede liberar. Pero si en ese transcurso de tiempo este dueño le entregó de sus esclavas, ¿no?, una esposa a este esclavo, ese matrimonio ya los dos le pertenecen a ese mismo señor, ¿sí? Pero si han tenido hijos, esos hijos también son de ese señor. Entonces, cuando al 7º año este señor le dice, bueno, ya está, te hago la carta, quedás libre, este esclavo, que es por derecho y delante de Dios libre, puede decir, amo a mi señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, renuncio a mi libertad, me quedo con vos. Entonces dice que, bueno, él le hará con un punzón una marca en la oreja y ese esclavo quedaría sirviendo de por vida a ese señor. Esa es la idea de libertad que nosotros como hijos de Dios vivimos. Él me hizo libre y por amor a Él yo decido someterme nuevamente a su voluntad y me hago esclavo y siervo de Cristo, me hago siervo de Dios. Ese es el amor, esa es la libertad de Dios. Pero nosotros muchas veces la tomamos como, bueno, ahora soy libre en Cristo, hago lo que quiero. Entonces, Cristo era Dios, y esto lo cantamos hoy. Cristo, siendo Dios, no lo tomó como wow, sino que dijo, sí, yo voy. Y Él vino y murió por vos. Y se hizo hombre, se humilló, obedeció, aprendió obediencia. ¿Sí? Y tuvo tentaciones todas, porque la palabra dice, fue tentado en todo. Con lo cual, Él sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que a vos te cuesta. Por eso Él es Dios misericordioso. Y como sabe que te cuesta, Él habilitó el acceso al trono. Entonces, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento en que sé que estoy ahí, que estoy derrapando, voy delante del trono de la gracia. Y la palabra dice, y voy a hallar el oportuno socorro. Y Él no tiene problema. Y si te caíste y te embarraste, levántate y volvé al Padre. Y tiene un socorro. Cada uno de nosotros podemos derrapar, podemos caer y lo vamos a hacer cada día de nuestras vidas. Pero en ese momento acordémonos del hijo pródigo. Él no se fue por un día, ni por 2. Se fue un tiempo. Pero ustedes tráiganlo en el día a día. Acabo de caer, listo. No me quedo revolcándome en el barro, me levanto, voy con mi padre. Ese padre que me espera como lo esperaba su padre, con un látigo en la mano. No, lo esperaba con los brazos abiertos. Dice, el padre salió al encuentro de ese hijo. Y ese es nuestro Padre, que nos hizo libre para que cuando aún habiendo caído, podamos levantarnos y venir porque Él nos espera con los brazos caídos. No nos hizo libre para que habiendo caído sigamos escuchando las mentiras del enemigo de que, ¿qué vas a ir con tu padre? Sí, voy a ir con mi padre. Porque habiéndome caído, aún así mi padre me ama y vuelvo a los brazos de mi padre. ¿Sí? El tercer propósito, y antes, este segundo que tiene que ver con los demás, está totalmente relacionado con el tercero, ¿no? Justamente. El tercero que es cumplir toda la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo marcó y manifestó que el primer gran mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con tu alma, con todo tu ser, con tu corazón, con tu mente. Cuando vos vivís en ese amor, viene el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense la diferencia. El mundo te dice, Babilonia te dice, amate a vos primero. Si vos no te amás, no podés amar al resto. ¿No? Lo escuchamos por todos lados. Entonces,
¿qué hacen? Van a la psicóloga, van a hacer yoga, van a hacer un montón de cosas para aprender a amarse. Primero estoy yo, segundo estoy yo. No te puedo amar ahora porque me estoy aprendiendo a amar a mí mismo. Y no dice la palabra eso, pero lamentablemente eso también nos traspasó. Nosotros ya nos amamos, o sea, no necesitamos hacer nada para amarnos, ya nos amamos. O acá hay alguno que no se ame. Que no esté de acuerdo con las cosas que tenemos adentro, gloria a Dios, porque eso quiere decir que el Espíritu nos está redarguyendo, como dice mi hermana todo el tiempo. Gloria a Dios. Pero que tenemos un Padre que nos va a transformar, gloria a Dios, Él lo va a hacer. Pero nosotros nos amamos. Ahora, el desafío y a lo que Dios nos llama es a darle al otro un lugar de más alta estima que a vos mismo. No te dice igual, te dice más alta estima, que nadie tenga en menos, ¿sí? Tener al otro en más, y ese es el desafío, y eso es en lo que Dios nos ha puesto, porque nos puso en eso porque lo podemos hacer, porque en Cristo todo lo podemos. Él me dio libertad para ver al otro. Si con mi vida voy hasta acá, por el otro tengo que ir más. No, bueno, esperá que yo voy hasta acá y a vos te doy un poquito menos. No, si con mi vida y para mí yo voy hasta acá, por el otro voy un poco más. Esa es la libertad y ese es el amor. Y ese es el cumplir la ley de Dios, que solamente que esa libertad está basada en el amor, una y otra vez. Por eso dice que el propósito de la libertad siempre es amar al otro, ¿sí? Y si yo no conocí el amor de mi Padre, ahí sí difícilmente me ame a mí y difícilmente puedo amar a los demás. El tema es que nosotros tenemos que ir a esa presencia del Padre donde Él derrama de su amor por cada uno de nosotros, cada día. Ir y conocerlo, buscarlo en intimidad. ¿Para qué? Porque dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Nuestro Padre que nos ama y nos ha hecho libres a libertades para llevarnos a cosechar y disfrutar la santidad, ¿sí? Que nos conduce a la vida eterna, al día que nos encontremos con Él. Ese es el propósito de Dios. No que siendo hijos de Dios libres vivamos en una vida nuevamente esclava del pecado. La única motivación para servir al Señor y al prójimo siempre fue el amor. El corazón, es el Espíritu Santo en nosotros quien nos da la motivación correcta para servir a Dios, ¿sí? Si nosotros tomamos estos tres propósitos, como dije al principio, tienen que ver con relación. Mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi relación conmigo mismo. Tengo dominio propio si el Espíritu habita en mí. Acá me dijeron todos que sí, porque somos todos hijos de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu es en mí, el fruto del Espíritu es el dominio. Soy libre, puedo resistir a la carne. ¿Caigo? Sí. ¿Qué hago? Me levanto y corro a los brazos de mi Padre. No me hago esclavo, no me quedo revolcándome. El que se queda revolcándose, el que decide seguir quedándose, es el que se vuelve esclavo. Y entonces el cuarto propósito, que es el último y es la advertencia final, dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Acá está hablando de las relaciones interpersonales, ¿no? Está hablando justamente de las relaciones dentro de la iglesia. Pero antes de eso yo te quiero llevar a que pienses esto. Dijimos que en nosotros está la naturaleza caída, que va a luchar, va a querer salir con esta, que Dios está en mí, con esta nueva naturaleza divina que habita en mí, que es en mí y que está transformando mi vida. La naturaleza caída va a luchar. Dice en la traducción que acá cuando Pablo habla de que no se coman unos a otros, usa expresiones que aluden a la conducta de animales salvajes que se enfrentan en la lucha por la supervivencia. Habla de canibalismo, ¿sí? O sea, Pablo dice,
Si no andan en el Espíritu, ustedes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, van a terminar comiéndose unos a otros. Pero yo los quiero llevar a pensar algo más, que esa primera lucha caníbal, salvaje, es la que tu carne hace adentro tuyo. La carne siempre va a querer salirse con la suya, tus deseos, lo que vos querés hacer, todo aquello, y ojo, porque hay cosas que en la carne no son pecaminosas, ¿se entienden? Siempre damos el mismo ejemplo, pero por algo será. Yo puedo ver una película en Netflix, totalmente. ¿Es pecado ver una película en Netflix? No. El tema es cuando me paso 10 horas o todos los días el tiempo de familia me la paso en la tele, el tiempo de oración no lo tengo porque estoy con el Netflix, el tiempo de la comunión con los hermanos, el compartir, el ir a visitar, no lo tengo porque estoy con Netflix. Y a partir de ahí pongan cualquier otra cosa, el trabajo. O sea, hay cosas que no son en sí pecaminosas. La tecnología no es pecaminosa. Pero si la uso para ver pornografía, entonces estoy satisfaciendo mi carne. Y el tema es que cuando le empiece a dar de comer a mi carne, como me gusta y me da placer lo que estoy haciendo, voy a seguir buscando más. Entonces voy a buscar menos, voy a dejar de pensar como el libre, porque me hice esclavo de esto, y quiero más de esto, y quiero seguir, y otra serie, y otro capitulito, y sigo. Y bueno, ya trabajé hasta las 7, pero bueno, no, tengo que terminar, sigo hasta las 9, 10 de la noche. Y después, no, pero no tengo tiempo de estar con el Señor, no lo puedo buscar, no tengo... Entonces, ojo, porque vuelvo y repito, hay cosas que hacemos en la carne, por decirlo de alguna manera, que no son pecaminosas, pero que nosotros transformamos para literalmente satisfacer nuestros deseos y apetitos egoístas y pecaminosos, ahí sí. Entonces, si eso empieza a dominarte, si ya tu vida, siendo hijo de Dios, está dominada por la carne, una de las evidencias que lamentablemente se va a dar es que acá adentro también va a pasar. Y ahí va a empezar. ¿Por qué? Y porque te miró feo, mira cómo me miró. Va y le dice al otro, no, aquel mira feo. Acá no pasa, gloria a Dios, pero digo, somos pocos por ahora. Pero, hermanos, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Para la gloria de Dios. La hermana le contesté mal, me agarró, me llamó, no me gustó como, gloria a Dios. Porque estamos en el Espíritu y sabemos que en algún momento caemos, pero podemos reconocerlo, podemos hablarlo y podemos seguir. En el nombre de Jesús somos hermanas, nos amamos, seguimos. Pero acá está hablando de cosas pesadas. Y esas cosas pesadas muchas veces son los que sí los del mundo ven y hacen que no quieran entrar. Porque si eso es la iglesia de Cristo, prefiero quedarme en Babilonia. Entonces, somos libres en nuestro corazón por el amor de Dios para elegir por ese amor que tanto tenemos a nuestro Padre, vivir en su voluntad. Y eso afecta, obviamente, primero mi vida, en la relación con Él, pero también en las relaciones interpersonales, ¿sí? Así que bueno, finalmente, y para terminar, le pido a los músicos que vayan subiendo, pero todo esto y por la gloria y la gracia de Dios no lo tenemos que hacer solos, porque para eso, ¿qué nos dio? El Espíritu, ¿sí? Versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y quizás muchos se preguntan y dicen, ¿pero qué sería? Yo no sé cuándo estoy viviendo, en la carne o en el Espíritu. Hermano, vos vivís en el Espíritu cuando todo lo que vivís, pensás y hacés te lleva a Cristo, te lleva a santidad, te lleva a paz delante del Señor, te lleva a la armonía con los hermanos. Cuando lo que hacés, vivís, pensás, sentís, te lleva a bajón, a depresión, a tristeza, a enojo, a ira, estás para el lado de la carne. Entonces, la palabra es clara, enojate, sí, enojate, pero
que no se ponga el sol sobre tu enojo. No le des lugar a que esto siga, ¿sí? Y si ustedes quieren, y esto se los dejo como tarea para el hogar, si ustedes quieren saber, porque Pablo es muy claro y dice, ¿cuáles serían esas obras de la carne en las que podemos hoy como iglesia estar viviendo? Versículo 18 y 19 del capítulo 5 de Gálatas dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy importante escudriñar la palabra, porque cuando acá habla de hechicerías, dentro de las hechicerías entran las adicciones. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió esto, para entrar en ese combo espiritual con sus deidades, fumaban o tomaban pociones adictivas. Entonces, cuando habla de disensiones, está hablando de divisiones, ¿sí? De estar con este y no te juntes con aquel. Cosas que pasaban en la iglesia y no nos creamos que somos mejores, sino busquemos delante de Dios que Él nos muestre qué hay en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces sí dice, más el fruto del Espíritu es, o sea, hermanos, si vos en tu vida estás teniendo algo de todo esto, delante de Dios no hay ningún problema, anda con papá, reconóceselo, decile hasta hoy estuve en el barro revolcada, pero no quiero más porque libre soy, porque vos me hiciste libre y decido a partir de hoy venir delante de tu trono, venir a hacer tu voluntad, porque quiero usar tu libertad para estar vivo y para no vivir en las obras de la carne que me llevan a la muerte. Y entonces ahí sí, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como que no queda mucho más que decir. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Jesús es la planta, es el pámpano, es la vid, nosotros los pámpanos. Los pámpanos no tienen nada que hacer más que quedarse y recibir del árbol, recibir de la vid. Si nosotros no recibimos de Dios y no andamos por el Espíritu, nuestra vida va a ser de nuevo sometida a la esclavitud. El Espíritu hace la obra en mí. Si yo vivo y me dejo vivir en esa libertad, si elijo vivir en esa libertad con la que fui libre, el fruto se manifiesta. Yo no tengo que hacer. Yo no puedo hacer mansedumbre en mí. Tengo que ser manso delante del Señor, postrarme, buscarlo. Dejemos que el Espíritu obre. Y sobre todas las cosas, si estás en una de las obras de las carnes, confésaselo a papá. Anda, salí del barro. ¿Estás en el barro? Salí del barro. Decidite, sos libre y podés hacerlo. Cerremos los ojos, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro Señor. Papá, gracias. Gracias, papá, porque nos hiciste libres. Gracias porque ya no tiene el pecado poder alguno sobre mi vida. Pero papá, en esta mañana queremos venir delante de tu trono de gracia para el oportuno socorro. Papá, vos conocés nuestros corazones. Vos sabés cuánto poder le he dado de nuevo a la carne y cuánto nos hemos de nuevo sometido al yugo de esclavitud.
Pero en esta mañana, papá, te pedimos perdón, Señor. Que nos arranques, Señor. Que nos transformes, porque decidimos en esta mañana. Y si estás convencido de que hasta hoy estuviste en el barro, declarale ahí cómo estás, pedile perdón y decirle: papá, sacame del barro. Papá, decido salirme del barro. Decido ir a tus brazos porque sé que estás con brazos abiertos esperándome. Papá, no quiero seguir esclavo porque libre me hiciste, porque libre soy, porque tu hijo soy. Papá, acá estoy sucio. Limpiame, lavame, purifica mi corazón, porque te amo, porque con el mismo amor que me amaste, me buscaste y me llenaste, porque es tu naturaleza, la de Cristo en mí, esa naturaleza de amor y servicio, la que quiero empezar a vivir. Por eso hoy dispongo mi corazón para vivir en la libertad con la que Cristo me hizo libre, para amarte con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, para mirar a cada uno de mis hermanos como mayor a mí y servirlo en amor, para amarte cada día más, mi Dios, sirviendo, primeramente en mi familia, en ese lugar donde apoyo mi cabeza cada noche, donde está mi marido, donde quizás en esa casa donde aún están mis padres porque soy joven, donde están mis hijos, mi primer ministerio de servicio, amarte tanto que empiezo a matar la carne ahí porque ya está muerta, empiezo a tomar la libertad para amar y servir a mi esposo, a mis hijos, aquellos con los que vivo. Me lleno de vos, Señor. Me lleno de vos, papá. Decido buscarte, porque sé que es la única forma en que vos hagas la obra. Esta obra que ya empezó y que por tu gracia vos vas a terminar, como dice tu palabra. Gracias, gracias, papá. Gracias, papá, porque no hay exhortación que no venga rodeada de tu gran amor. Gracias, Señor, porque vos nos traes el consuelo de saber que el Espíritu aviva en nosotros, que es el Espíritu el que nos da la fuerza para seguir, para salir del barro y para caminar. Señor, cuando nos hemos caído, levantamos la mirada nuevamente y seguimos a la meta, Señor, y ya no solos, sino que nos has mostrado una vez más que nos diste familia, nos hiciste un cuerpo. Y por eso, Señor, dejamos atrás todo aquello que hasta hoy nos ha separado, papá, de vos. Todo aquello que nos ha separado de aquello que vos tenés como propósito para nuestras vidas. Y caminamos convencidos por tu Santo Espíritu de que somos libres y elegimos voluntariamente, Señor, someternos a vos por amor, porque te amamos, porque eres Padre y porque somos tus hijos. Te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre en esta mañana. Gracias, papá. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús te decimos amén. Amén y amén. Tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos conoces. Conoces cada rincón de nuestro corazón, Señor. Conoces la historia de nuestra vida. Y lo más hermoso es que conoces el futuro, Señor. Pero queremos, como dice tu palabra, estar en tu perfecta voluntad. Ayúdanos a conocer, a tener hambre y sed de conocerte a ti y de conocer tu palabra para vivir conforme a ella, Señor. Conforme a lo que tú ya has planificado para nuestras vidas. Tu voluntad se cumpla, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia, Padre, en ese cuerpo que has formado, en esa familia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, papá. Gracias, Señor. Sean bendecidos aún más todavía en esta mañana. Llévense esa palabra que Dios preparó para cada uno de ustedes y que traiga fruto. Ese es nuestro trabajo, que traiga fruto esa palabra en nuestra vida. Amén. Bendiciones a todos.